Miren, yo tengo aquí un folio y ese folio son comentarios de pacientes que he visto en diferentes momentos de mi vida, de mi carrera como psiquiatra. No son míos. O sea, algunos los he intentado recordar, a lo mejor las palabras no son exactas, pero sí que son de pacientes, eso sí que es verdad. Vale, entonces los voy a leer, ¿vale? Doctora, lo tengo que contar. Ese doctora lo tengo que contar, me lo preguntan mucho. Generalmente son personas que tienen episodios psicóticos breves o gente que ya tiene una esquizofrenia, un trastorno esquizoafectivo o un trastorno por ideas delirantes y está hospitalizado o ha estado hospitalizado y les agobia muchísimo comentarle a su familia o a sus amigos si han estado hospitalizados. La pregunta es ¿por qué te agobia tanto? ¿Por qué les agobia tanto comentar eso? Porque, por ejemplo, cuando uno lo hospitalizan en traumatología, pues uno lo dice, felizmente dice, mira, fue desagradable porque a ninguna persona le gusta estar hospitalizado, pero estuve en trauma porque me fracturé tal hueso. Pero mis pacientes no. Mis pacientes me preguntan, doctora, ¿lo tengo que contar? Con cierto temor, ¿vale? Otra persona me dijo hace poco, Joana, me da miedo que se enteren en el trabajo y me tiren. Esta es una persona que relativamente vi hace poco. Pero bueno, este comentario o sea, quiero decir, lo escucho a diario, ¿vale? Jolín, yo me pongo en la carne de esa persona y pienso, o sea, tiene que ser muy desagradable estar enfermo, hacer un gran esfuerzo por ocultarlo, por miedo a que te despidan. Otra persona me dijo, doctora, ¿ahora qué hago? ¿Van a dejar de creer en mí? Porque cuando una persona atraviesa un episodio psicótico, como que se pone en tela de juicio, de ahí para adelante todo lo que dice. Y esto no tiene que ver con el enfermo, tiene que ver con nosotros. Una persona que se está recuperando, que está recuperado, está trabajando, me dice, me desperté con la noticia que un esquizofrénico mató a su madre. Esto fue verdad, ¿vale? Esto fue una noticia que salió en un periódico X de aquí de Valencia, estoy en la Comunidad Valenciana, y decía así que el esquizofrénico había matado a su madre o a su padre, ya no lo recuerdo. Y pregúntese usted que me está escuchando ahora mismo, ¿qué sentirá si se está intentando recuperar de una enfermedad y lee en el periódico o en Twitter o en donde sea que alguien que tiene su misma enfermedad llegó hasta el punto de matar a la madre? Yo me pregunto en qué engrandece la noticia el hecho de añadir el diagnóstico de esquizofrenia. Es evidente que es un titular amarillista, bastante amarillista. Vale. Luego, bueno, en medio de la manía hice cosas que me dan vergüenza. Porque sí, en los estados de ánimo alterados uno puede tener un episodio psicótico, ya hablaremos de esto. Y me dice esta persona, bueno, en medio de la manía hice cosas que me dan vergüenza. Me voy a cambiar de finca. Y efectivamente, mi paciente se cambió de finca. Porque, pues, no toleraba que los vecinos lo hubiesen visto así. Otra persona me dijo, yo no creo que lo mío sea esquizofrenia, doctora Joana, porque yo no soy agresivo. Todavía es increíble, pese a que hay estudios, o sea, eso no me lo estoy inventando yo porque yo soy la que lo quiere, no, que desmienten de forma aplastante que una persona con esquizofrenia o un trastorno psicótico sea agresiva. Una persona me dijo, esta persona estaba deprimida, estaba en el pozo, de verdad creí que me podría es de podrirse por dentro, de verdad creí que no tenía estómago y que me estaba pudriendo. Tengo terror de volver a deprimirme, pero también tengo miedo del tratamiento. Doctora, yo todo lo relacionado con un tema determinado, que es su idea delirante, intento pasar por eso, pero a veces no puedo.
Me ayudan mucho los compañeros del centro de rehabilitación. Otra persona me dijo, todos tienen ayuda, doctora. Este es un caso en particular que de verdad en su momento, esto fue hace tiempo ya, pero fue muy duro porque una persona súper joven, los trastornos o por lo menos la esquizofrenia es una enfermedad de personas jovencitas, llevo un año esperando un piso tutelado, me quiero ir de mi casa. ¿Qué es lo normal? Una persona mayor de edad se quiere ir de su casa porque se quiere independizar y todavía estoy con ellos. No hay ninguna clase de ayuda social. Si ustedes se dan cuenta en todo esto, hay una mezcla entre clínica médica, factores psicológicos, factores ambientales y además sociales. Repito, estas no son frases dichas por mí. Tal vez están reconstruidas porque la memoria no lo recuerdo exactamente cómo fue. Pero mi idea al comentarles esto es que me gustaría que se imaginaran que están en la piel de una persona que padece una enfermedad de estas características. Bueno, yo creo que ya hay bastantes personas conectadas, así que de una vez de pleno entramos. Vale, de todas maneras esto va a quedar grabado. Como saben, yo soy la doctora Joana Cardoso, soy la cara que está detrás de esta cuenta, que es la cuenta Astrocito Activo. Soy médico y ahora mismo estoy ejerciendo como psiquiatra, esta es mi especialidad. Y el hecho de reunirnos esta noche, primero darle muchísimas gracias porque sé que cuesta reunirse un día como hoy a esta hora. Sé que los que están aquí es porque están interesados en lo que yo voy a decir, así que muchas gracias y en general muchas gracias por el apoyo. Si usted me va a ver después o va a ver este video después y le sirve de ayuda, pues ya habrá valido la pena el hecho de reunirnos. También quiero aclarar que todos estos videos son videos orientativos y que de ninguna manera deben de ser tomados como a pie de juntilla es así. Es un video orientativo, ¿vale? Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos psicóticos. Escúchese bien, trastornos psicóticos, no una enfermedad específica. Aunque sí que es verdad que voy a hablar de forma un poquito más profunda en la esquizofrenia y en una cosa que se llama trastorno por ideas delirantes, porque dos personas me lo han pedido, dos personas de las que me siguen me lo han pedido así. Bueno, antes de comenzar a hablar de esto, quisiera explicarles que dentro del espectro psicótico, espectro quiere decir como si fuera, imagínense una caja que le vamos a poner el nombre de psicosis. En esa caja hay varias subdivisiones porque esa caja, que es del espectro psicótico, contiene por una parte el diagnóstico de esquizofrenia, por otra parte el trastorno por ideas delirantes, por otra parte un trastorno esquizoafectivo o trastornos esquizoafectivos, y también hay algunas trastornos de personalidad o algunos rasgos de personalidad que se incluyen. Hace muy poco tiempo se excluyó el trastorno esquizotípico dentro del espectro psicótico, ¿vale? Entonces, recordemos pues o retomemos la información. Vamos a hablar de el espectro psicótico en cuanto a la clínica, haciendo hincapié en esas dos enfermedades. Antes de continuar, quiero comentarles que a veces cuando uno escucha la palabra psicosis, lo ve muy lejos, súper lejos, alejado de uno, como si eso no le pudiera pasar a uno o a un familiar o a un sobrino. Nada más alejado de la realidad. ¿Usted sabía que una persona deprimida, muy deprimida, puede tener síntomas psicóticos? Esa persona no padece de esquizofrenia ni padece de un trastorno esquizotípico, solamente se ha deprimido, pero tiene síntomas psicóticos. Y les recuerdo que el porcentaje de esquizofrenia es súper alto, perdón, de depresión es súper alto. Entonces, una depresión mayor puede tener síntomas psicóticos. Entonces, no necesariamente tenemos que ser un esquizofrénico, una persona con esquizofrenia, una persona con trastorno por ideas delirantes para tener una idea delirante. También quiero comentarles que hay ciertas enfermedades, aparte de las enfermedades mentales, que pueden producir
episodios psicóticos, como por ejemplo las epilepsias. Las epilepsias, sobre todo del lóbulo temporal, pueden tener clínica psicótica. Tumores en zonas específicas del cerebro también pueden tener clínica psicótica. La enfermedad de Huntington es una enfermedad que le llaman el mal de San Vito, que es esta enfermedad de muchos temblores. La persona termina con psicosis y acaba demenciándose. Luego, déficit de vitamina B, de vitamina B12 y B3 también. Luego, uno puede tener a su mamá o a su papá perfectamente normal en casa, o a su hermana o a su sobrina, y de pronto empezar a ver que su conducta comienza a cambiar. Y resulta que su cerebro ha sido víctima de un virus, y es que esta persona tiene una encefalitis, o sea, inflamación, por así decirlo, del encéfalo, por un virus o por un herpes. Entonces tiene una encefalitis límbica, una encefalitis herpética, sin tener nunca ninguna clase de síntomas previos de psicosis o de enfermedad mental. La enfermedad de Wilson también es una enfermedad en la cual el hígado no puede sacar el cobre se acumula y pues la persona tiene un trastorno psicótico. Intoxicaciones por metales pesados también, como por ejemplo el mercurio. No sé si han visto Alicia en el País de las Maravillas, el sombrerero. ¿De qué color tiene el dedo el sombrerero? Los tiene de color rojo, rojizo. El sombrerero está afectado, ¿vale? Por el mercurio que se utilizaba para hacer los sombreros, para teñirlos. Sífilis también, una sífilis terciaria, que ya gracias a Dios por la penicilina, la gente no llega a tener una sífilis terciaria. Antes no había tratamiento, el animalejo que es el treponema, el que causa el sífilis, llegaba hasta el cerebro y se comía el cerebro y pues la gente tenía psicosis. El SIDA también en etapas, no el HIV, SIDA, ya en su etapa terminal, la persona puede tener psicosis. El alcoholismo, un síndrome que se llama Wernicke-Korsakoff también. Hay una cosa que se llama psicosis lúpica. Una persona con lupus puede tener síntomas psicóticos. Hay tratamientos que pueden dar psicosis, como por ejemplo los corticoides. Entonces, a las personas que están conectadas les digo, no estamos lejos de síntomas psíquicos, de trastornos psíquicos. Y la psicosis, aunque la palabra se escuche muy fea, tampoco está muy lejos de nosotros. Esto no es para meter miedo, esto es para concienciar que a cualquier persona, tenga o no tenga una enfermedad mental, porque las enfermedades que nombré ahora no son enfermedades mentales, o tenga o no tenga un familiar con psicosis, puede tener una experiencia psicótica, un trastorno psicótico o una enfermedad, un trastorno definido. Bueno, a partir de allí, yo quisiera comentar, tengo aquí cómo lo vamos a desarrollar, unos cuantos puntos, ¿no? Y en estos puntos me voy a detener un poquito porque me lo han pedido. En el caso de la esquizofrenia, más o menos 1% de la población a nivel mundial, sin diferencia de sexo, es decir, sin diferencia de que seas hombre o seas mujer, 1 de cada 100 puede tener esquizofrenia o va a tener esquizofrenia. Ciertamente en las mujeres empieza más tarde, hay un pico entre 25 y 35 y en los hombres más temprano, entre 18 y 25. Si se dan cuenta, la esquizofrenia es una enfermedad de gente joven. Y es independiente, esto es importante, de la clase social. O sea, usted puede tener esquizofrenia y tener mucho dinero, o tener esquizofrenia y ser pobre, ¿vale? Es independiente. Bueno, si usted es una persona que ahora mismo tiene un hijo con esquizofrenia, o su padre padece esquizofrenia, o su madre padece esquizofrenia, quiero que respire profundamente, porque lo que voy a explicar ahora es algo que he intentado simplificar para que ni se culpe porque por temas de herencia usted pudo transmitir la esquizofrenia a su hijo, ni se sienta agobiado por el hecho de que su familiar tenga o haya padecido tenga esquizofrenia. Ciertamente, el primer factor para tener esquizofrenia
es tener un familiar con esquizofrenia. Eso es así. Pero también ciertamente entre el 65% y el 80% de los casos son esporádicos. Aparecen sin que haya un antecedente, o sea, un familiar con esquizofrenia en la familia. Dentro de la heredabilidad estamos hablando de una herencia muy compleja y poligénica. Eso quiere decir que un montón de genes tienen que estar alterados y a su vez aditivos. Es decir, mientras más cerca yo esté en el parentesco con mi familiar, más probabilidades tengo. Eso es así, es cierto. Multiplica por 10 la probabilidad. Pero no quiere decir que si su papá o mamá o hermana tiene esquizofrenia, usted también la va a tener. Porque acabo de decir que entre el 65 y el 80% son casos esporádicos. Así que hace que se tambalee bastante la teoría de la herencia, únicamente la teoría de la herencia. Luego han salido ciertos modelos de investigaciones que son los que están ahora mismo más aceptados, que sería el modelo, primero se hablaba de una vulnerabilidad para tener una enfermedad mental, solo de eso, y que la vulnerabilidad estaba determinada genéticamente. Eso es cierto. Yo, Joana, puedo tener la vulnerabilidad de tener una enfermedad mental, la que sea, no estoy hablando de psicosis nada más, pero puedo presentar los síntomas de la enfermedad y padecer la enfermedad o no. Pero sí que es verdad que en el caso de los trastornos psicóticos en generales, en esto incluyo todos los que dije en un principio, incluyendo el trastorno por ideas delirantes, hay una combinación o debe de haber una combinación entre esa vulnerabilidad genética y un detonante ambiental. Cuando una persona habla de detonante ambiental, todos se imaginan el medio ambiente, pero hay lo que está fuera de nosotros, y eso es correcto. Pero no nada más me estoy refiriendo a traumas. Antes de continuar, quiero decir que el segundo factor para desencadenar una esquizofrenia, es decir, usted ya es vulnerable biológicamente, es el consumo de cannabis. Lo siento, si hay alguien de los que me está escuchando consume cannabis y tal, esto yo no me lo invento, léalo, lo multiplica por 6. Vale, entonces recordar a nivel de genética, ningún gen es necesario ni ningún gen es suficiente. Entonces, liberémonos un poco, si usted es papá o mamá o tía de alguna paciente que padezca de esquizofrenia, estoy diciendo que ningún gen es necesario ni ningún gen es absolutamente determinante para que aparezca un trastorno psicótico. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar a hablar de los factores ambientales entonces. Desde el punto de vista de lo que todo el mundo sabe o la mayor parte de la gente se puede imaginar, los traumas mantenidos en edad infantil, si hay una vulnerabilidad biológica, pueden desencadenar que la persona cuando cumpla la edad correspondiente padezca de esquizofrenia o de algún otro trastorno psicótico, ¿vale? Como por ejemplo maltratos a niños tipo golpes, abusos sexuales, el fallecimiento de progenitores también a una edad muy temprana, estoy hablando de menos de 10 años hacia abajo. La migración, irse a otro país en una circunstancia de mucha presión social en la cual uno no, por ejemplo, no tiene papeles, no sabe el idioma, está aislado. Los traumatismos cranioencefálicos también pueden hacer que uno tenga una enfermedad psicótica. Traumatismos cranioencefálicos, ¿a qué me refiero ahora mismo? Me estoy refiriendo a traumas obstétricos, por ejemplo, en un parto. Si por lo que sea el niño se cae cuando nace o lo tienen que sacar por forceps y hay un traumatismo cranioencefálico, hay una asfixia neonatal, esa persona pues no está condenado a tener un trastorno psicótico, pero es un factor ambiental que hay que tener en cuenta. ¿Vale? ¿Sabía usted que hay factores ambientales que también se relacionan con la gestación? Es decir, no cuando ya uno ha parido o cuando ha tenido el niño, en el caso de los papás, sino cuando uno está embarazado. Por ejemplo, las infecciones virales, se ha descrito que hay infecciones virales que cuando una persona está embarazada predisponen
es un factor ambiental que se puede sumar a que usted tenga un episodio o un trastorno, vamos a dejarlo en trastorno psicótico. Influencia y toxoplasmosis. Esto porque es importante, la influencia, la toxoplasmosis y la rubiola. ¿Por qué nos tenemos que proteger de esto en el segundo trimestre del embarazo? Porque si nosotros sabemos cuáles son los riesgos ambientales, a evitarlos, ¿no? Entonces, si usted es una persona que está planificando un embarazo, asegure no nada más tomarse la pastillita del ácido fólico, asegure su cartilla de vacunación, que esté vacunada y que esté vacunada contra la rubiola y contra la toxoplasmosis, previo a quedar embarazada. Esto no puede ser un sinsentido de que, bueno, a veces pasa, ¿no? Pero quiero que sepan eso. Imagínense ustedes, ya cuando el bebito se está formando, si la mamá tiene algún virus, pues es un factor predisponente, no determinante. No quiero que se vayan de aquí asustados diciendo, uy, fulano de tal tuvo toxoplasmosis. No es así, no funciona así. Pero sí que hay que saber para prevenir. También es verdad que el déficit de vitamina D durante el embarazo en el segundo trimestre se ha relacionado o han buscado, o sea, en ciertos estudios se ha descrito que mujeres, por ejemplo, después de estados de hambruna en posguerra, donde la persona ha tenido déficit de vitamina D por el sol o déficit de vitamina B de barco, pues esos niños que nacen a posteriori tienen mayor probabilidad a nivel ambiental, si eso se junta con una vulnerabilidad, se une a una vulnerabilidad biológica, puede desarrollar esquizofrenia. Y esto es así, yo no sé si... O sea, en muchos libros se describe que después de guerras y de hambrunas hay un pico en los trastornos psicóticos. Entonces uno pensaría, bueno, eso es porque la mamá y el papá vivieron la guerra. Sí, pero en ese momento la mujer estaba embarazada. Entonces el niño no vivió la guerra de forma directa. Tiene que ver más con la parte nutricional. Entonces, cuidado con esta parte, ¿no? Porque esto es prevenible. Luego, a esa parte de esos factores ambientales y esa vulnerabilidad biológica que viene de la genética, está la teoría del neurodesarrollo. Hay una teoría que explica, miren, cuando nosotros somos jovencitos, niñitos, tenemos un montón de sinapsis. Sinapsis quiere decir un montón de neuronas unas con otras comunicándose. El cuadro de detrás, ese cuadro representa una sinapsis. Aquí está una neurona y aquí está la otra. Ellas se están comunicando. Ese cuadro me encanta. Vale. Esa gran unión neuronal, a cierta edad, hay una cosa que se llama la poda neuronal, que es justamente en la adolescencia. Es decir, de forma normal y natural, se podar de cortar, por eso se llama poda neuronal, la sinapsis que no necesitamos. Pero si esa poda se hace de forma inadecuada porque hay una alteración en el neurodesarrollo, por ejemplo, ya esa persona tiene esa vulnerabilidad, ya no nada más genética ni ambiental, sino que se ha desarrollado de forma anormal su sistema nervioso central. Imagínense cuántos factores estoy hablando. Factores de heredabilidad, que están ahí, es el primer factor de riesgo para padecer un trastorno psicótico. Factores ambientales, dentro de esos factores ambientales incluso los que se pasan cuando uno está dentro de la barriga de la mamá. Y teorías en cuanto al neurodesarrollo, o en cuanto a esto de que le estoy diciendo de la poda neuronal. Hasta ahora, una de las teorías más aceptadas, pero insuficientes. Esto quiero que quede claro porque yo pienso que todavía hay gente que cree que los psiquiatras hacemos una indicación farmacológica con los ojos cerrados, y ya hablaremos de esto en otro video. La teoría más aceptada, pero que se queda corta todavía, es la de la dopamina. Sí que es cierto que se ha comprobado que hay una disregulación dopaminérgica en ciertas vías cerebrales, una que se llama la mesocortical, es decir, desde el mesencéfalo hasta la corteza cerebral, y que en otras áreas del cerebro, vale,
que se encargan de la conducta, del comportamiento, del pensamiento, etcétera, como la mesolímbica, está muy alterada. Claro, al ser un antipsicótico, un bloqueador de la dopamina, sí que mejora los síntomas. Los mejora hasta el punto de remitir en muchos casos. Yo lo he visto. ¿Vale? Pero no es una teoría que explique absolutamente todo. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir anteriormente. Bueno, hay ciertos marcadores de riesgo que yo quiero que les quede claro a todos los que están conectados ahora mismo. Si usted tiene antecedentes familiares de una persona que tiene un trastorno psicótico, me da igual el que sea, esquizofrenia, trastorno por ideas delirantes, trastorno esquizoafectivo, episodios psicóticos que van en ciclos, psicosis puerperiales, las psicosis que aparecen después de los partos, tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse como nosotros que no tenemos ese antecedente, pero hay que tener cuidado con eso porque estoy diciendo que es el primer factor de riesgo. ¿Y cómo me cuido? Si yo no puedo quitarme los genes. Hay un video que yo hablé acerca de la epigenética, de cómo los factores ambientales pueden modificar la expresión o no de un gen. Chico, de verdad, si tienes un familiar o chica que tiene esquizofrenia, ¿te vas a jugar la vida fumando porros? De verdad. Porque yo no estoy hablando de una enfermedad que se pueda poner un escayola y se solucione. Si tu mamá tiene un trastorno por ideas delirantes, ¿de verdad vas a estar consumiendo cocaína? Heroína. ¿Vas a estar abusando del alcohol? Esto es absolutamente prevenible. O sea, es prevenible, lo estoy diciendo, es para hacer prevención. Si usted en su familia tiene algún familiar con clínica o del espectro psicótico, prevéngalo, cuídese. Tóxicos no. Eso no quiere decir que no se puede tomar una cervecita, no vamos a caer en endemoniar al alcohol. Eso quiere decir que usted es más vulnerable que otro a que se detone esta extraordinaria enfermedad, esta terrible enfermedad. Otro marcador de riesgo es la personalidad de base. Todos tenemos ciertos rasgos de personalidad y eso no es una enfermedad, siempre lo digo. Hay personas que son más ansiosas, más de mal sentar, más pachorras, más selectivas, más aisladas. Pero si estos rasgos de personalidad son rasgos de personalidad muy marcados que generan un sufrimiento propio o interfiere con la vida de usted, pues en medicina se le llaman y en psicología trastornos de personalidad. Bueno, hay algunos trastornos de personalidad, específicamente el trastorno de personalidad esquizotípico y esquizoide y paranoide, que están en una línea muy cercana, bastante cercana y de hecho forma parte del trastorno esquizotípico del espectro psicótico. Luego también los traumatismos, por ejemplo, ya lo dije en factores de riesgo del parto, sucesos vitales estresantes. Alguien me preguntó por allí, doctor, ¿se puede tener un episodio psicótico por estrés? La respuesta es sí, definitivamente sí. No estoy hablando de esquizofrenia, no estoy hablando de una enfermedad mantenida, pero una persona bajo una ansiedad muy intensa, un estrés muy, muy intenso, ¿puede tener un episodio psicótico? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Un buen ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, imagínese usted una persona emigrante que no habla español, que llega a España, que no tiene que comer, no tiene papeles, anda vagando en la calle, que tuvo que venirse, no sé, en una balsa. Es muy probable que esta persona, por esta cantidad de estrés acumulado, tenga un episodio psicótico. Pero también le puede pasar a usted en su casa. Imagínese, no sé, que algo muy grave suceda, que un familiar muera, que ocurra un cúmulo de circunstancias desfavorables y usted brota con el episodio psicótico. ¿Eso le condena a ser un psicótico? No, no. Pero sí que esa es la respuesta. Bajo mucho estrés una persona puede tener un episodio psicótico. Y bueno, el consumo de tóxicos ya lo he dicho y no lo vamos a seguir comentando. Asunto para entrar un poquito más en lo que es la clínica. La clínica que voy a mencionar ahora no se repite exactamente igual en todos los pacientes. Así que yo voy a hablar de generalidades. Pero sí que es verdad que dentro del espectro psicótico
esta clínica suele estar. Miren, cuando una persona tiene una enfermedad del espectro psicótico, se ven afectadas muchísimas áreas del cerebro. Eso no es esoterismo, ni lo hacen para manipular. Esto está fuera del control de la persona, completamente fuera del control de la persona. Es una enfermedad. Es una enfermedad, ¿vale? Entonces, se afecta el pensamiento. Esto es un verdadero reto para las personas que trabajamos con salud mental en general. Enfermeros, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales. Nosotros estamos trabajando con síntomas de un órgano intangible, porque usted no puede tocar la psique. Pero no cabe duda que el psiquismo existe. Usted está escuchando y está entendiendo lo que yo estoy diciendo gracias a que tiene un cerebro. Yo no sé si esto queda claro. Entonces, la enfermedad, los trastornos psicóticos del espectro psicótico, todos afectan el pensamiento. ¿De qué manera puede afectar el pensamiento? Uno, que es muy característico de la esquizofrenia, la propiedad del pensamiento. La persona empieza a decir que los pensamientos o alguien se los lee, o alguien le metió el pensamiento, o alguien de una de otra manera sus pensamientos no son suyos. Esto tiene que ser una sensación terrible. Porque cuando usted está meditando y está hablando consigo mismo en su interior, usted tiene claro que es usted que está hablando con usted. Pero que de repente empiece a sentir que otra persona está manipulando su pensamiento desde afuera, tiene que ser muy desesperante, desagradable. Una experiencia inefable. Inefable quiere decir que no hay palabras para describirlo. Y así como se afecta la propiedad, se puede afectar cómo uno habla. O sea, porque uno piensa y así como piensa, habla. Se empieza a desorganizar la estructura del pensamiento, se pierde la unión entre oraciones. Entonces se crean asociaciones laxas, la gente habla de forma incoherente, empiezan a hablar y uno dice, pero ¿de qué va? ¿Por qué está hablando tan extraño? Porque se altera la forma en la cual uno organiza el pensamiento. Y luego, por supuesto, lo que es más conocido por todo el mundo, se afecta al contenido del pensamiento. Entonces la persona, dependiendo de lo que padezca, pues puede tener realmente delirios. ¿Qué es un delirio? El delirio es una idea que no es real, que no es así, que es una idea irrefutable. O sea, tú le intentas explicar a la persona que eso no es así y no te cree porque para esa persona es así. Ahora mismo, me voy a poner yo como ejemplo. Imagínense que ahora entra alguien y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, yo me llamo Joana y vivo en Valencia y soy psiquiatra. Y me dice, mira, esto no es así. Tú no te llamas Joana, tú realmente te llamas María. Esto no es Valencia. Estás ahora mismo ingresada en un centro de salud mental y pues padeces esquizofrenia. Pues probablemente yo lo mande a escaparrar. Bueno, con esa misma seguridad que usted sabe su nombre y lo defiende, con esa seguridad un paciente defiende la idea delirante, porque es su realidad. Es su realidad. Entonces, una producción psíquica que debiera de ser normal está alterada. Ya hemos hablado de las causas, no vamos a tocar eso. Y bueno, aquí aparecen un montón de ideas delirantes. Hay ideas delirantes de persecución, me están persiguiendo, de daño, me quieren envenenar, me quieren matar. Ideas delirantes de se están encombollando entre varios para que me tiren del trabajo. Ideas delirantes también erotomaníacas. Qué sé yo, mira, el vecino está perdidamente enamorado de mí, es así, me hace señales y yo lo interpreto de esta manera. Y dependiendo a su vez de cuál sea el origen de ese episodio psicótico, pueden haber ideas megalómanas, por ejemplo, en los estados de manía, en los trastornos bipolares, cuando una persona está muy arriba, muy arriba, quererse, por ejemplo, que son Jesucristo, que tienen alguna clase de poder. Pero bueno, no es mi objetivo hablar aquí de trastornos afectivos, ¿vale? Entonces,
dentro de ese contenido hay contenido que es realmente increíble. Si yo cojo a alguno de ustedes que son mis amigos y yo les digo, mira, Ale, la situación es la siguiente. De una de otra manera, el gobierno español me está persiguiendo, me están haciendo muchísimo daño, yo siento, y es así, que me están envenenando, porque resulta que cuando me maquillo me salen pielecitas y esas pielecitas son el resultado del veneno que me están poniendo. Entonces la otra persona que lo escucha se da cuenta, uy, ¿qué le pasa a Joana? ¿Por qué está diciendo esto? Pero a veces hay una cosa que se llama el delirio creíble. Si yo llego a mi casa y le digo a mi hermana que me están haciendo bullying, es probable que se lo crea. Y esto pasa en una enfermedad que se llama trastorno por ideas delirantes. Lo vengo a decir aquí porque hay una persona que me ha dicho que explique acerca del trastorno por ideas delirantes. Esto quiere decir que una persona no tiene clínica como la de, he mencionado, de esquizofrenia, con trastornos con alucinaciones auditivas y tal, sino que su esfera mental está bien, pero tienen una idea determinada errónea. ¿Forma parte de los trastornos psicóticos? Forma parte de los trastornos psicóticos porque es una idea delirante, pero no es tan extravagante como el resto de las que he mencionado. ¿Vale? Asunto. Las personas que tienen un trastorno por ideas delirantes son difíciles de tratar, porque cuando yo hablo de tratar, no estoy hablando nada más de tratar farmacológicamente, sino a nivel también de psicoterapia. Sí, con las personas psicóticas se hace psicoterapia cuando están estables. Bueno, como el pensamiento está alterado, así yo me comporto. Si yo creo que me están envenenando, yo no como. ¿Seré yo tonta para estar comiendo si me están envenenando? Si yo creo que me están persiguiendo, yo huyo. Entonces aparecen alteraciones conductuales, es decir, el pensamiento, lo que yo creo, lo que yo doy por hecho, repercute sobre mi conducta. Pero yo quiero que esto quede claro, lo digo siempre y lo diré siempre. No son más violentos que usted y que yo. Al contrario, la población que padece de trastornos psicóticos son personas, escúchese bien, son personas que tienen más riesgo de ser abusados en la sociedad. ¿Vale? Eso es así, punto. No son más violentos, pero sí que es verdad que tienen el riesgo de ser más abusados. Bueno, el estado de ánimo obviamente está alterado, porque si yo creo que me van a matar, yo estoy muy triste o estoy muy apático. Y luego vienen las alteraciones de la percepción. ¿Qué son las alucinaciones auditivas, gente? Las alucinaciones auditivas son el pensamiento propio, pero que la persona en medio de la psicosis lo desconoce como tal. Entonces, es como si hubiese una separación entre mi pensamiento, el pensamiento que yo estoy escuchando, que no es mío, y lo traduzco en forma de voz. Es una voz que me habla. En realidad es el pensamiento de la persona, pero no conocido como propio. Y estas alucinaciones auditivas, a su vez, pues se clasifican si son imperativas o no, pero forma parte de eso, de esa alteración del pensamiento. Luego sí que es verdad que hay alucinaciones táctiles, de movimiento. Las alucinaciones visuales son propias de la psicosis por tóxicos. Y hay una cosa que se llama autorreferencialidad. Es decir, yo voy por la calle y creo que todo lo que está ocurriendo tiene que ver conmigo. Que si fulanito habla, tiene que ver conmigo. Que si alguien se ríe, se está riendo de mí. Eso es la autorreferencia. Auto de propio y referencia, la referencia es hacia mí. No nada más se ve en los trastornos psicóticos, ¿vale? Y no nada más se ve en las esquizofrenias. Pero sí que es un síntoma que aparece por allí. Y hay otro síntoma que hay que añadir, que es la falta de conciencia de enfermedad, que se llama agnosognosia. El propio enfermo no se da cuenta que está enfermo. Vaya, esto es bastante complicado, porque si yo tengo una enfermedad y no soy capaz de darme cuenta que estoy enfermo, ¿cómo me trato? Y esos, lo que le acabo de decir, son síntomas positivos. Síntomas positivos, cuando lo lean en los libros, son síntomas en los cuales hay una producción psicótica. Pero luego hay síntomas negativos, que son difíciles de tratar. Los síntomas negativos, cuando yo lo estudié en la carrera, me los estudié como las 5A. Abulia.
que significa pérdida de la voluntad. La persona para iniciar una actividad le cuesta mucho. Esa persona no es perezosa, no es floja, no es que no lo quiera hacer, es que hay una alteración en la voluntad. Ya llevo casi que 40 minutos hablando, con lo cual no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero se llama efecto negativo o síntomas negativos, porque en vez de haber una producción psicótica, hay clínica defectual, un defecto. A nivel de voluntad no das. Aplanamiento afectivo, eso no lo produce el tratamiento. La persona de pronto empieza a que ni se ríe ni llora, está en un estado total de aplanamiento. Esto no es normal. Anedonia, no es capaz de sentir placer. Aislamiento social, la persona tiende a eso, a aislarse, a no querer estar con otras personas. Y me falta una también, vale, la anedonia y la apatía. Entonces, estos son síntomas negativos, son síntomas que tienen que ver con el hecho de como que me falta, como que no puedo hacer esto, como que de hecho no en balde en su momento se habló de una demencia precoz porque no se sabía lo que estaba pasando. Entonces, para hacer un resumen de esto, porque se está alargando, a mí me gustaría hablar un poquito más, pero sé que es complicado y es la hora y seguramente alguno tenga alguna pregunta y tal. Una persona que tenga un trastorno psicótico no siempre está psicótica. Es decir, si se toma su tratamiento, tiene momentos largos, además, si la evolución es buena, de estar estable. No prejuzgue a nadie por tener un trastorno psicótico. No es más agresivo, no es un mentiroso ni mentirosa. No siempre está con síntomas psicóticos. De todo lo que se ha estudiado de hacer psicoeducativos, de hacer lo que yo estoy haciendo, de darle información a la gente, de todos estos planes de trabajo que se han hecho, ¿saben cuál es el que tiene mayor impacto para que el estigma se acabe? O para que disminuya, mejor, para que disminuya. Conocer a una persona con un trastorno mental. El día que usted conozca a una persona con trastorno mental, que se dé la oportunidad de conocerla, me da igual cuál es el trastorno mental. Me da completamente igual cuál, que sea un trastorno mental. Usted va a decir, es que es igual a mí. Es igual a mí, pero le tocó esta lotería. Y eso está comprobado, que el conocimiento de una persona, o sea, conocer, relacionarse con un paciente con un trastorno mental, disminuye el estigma. Otra cosa que les quería decir, recuerden por favor, esa palabra locura, loco, es peyorativa, no debe de usarse. Estoy hablando de una enfermedad. Estoy hablando de una enfermedad que tiene tratamiento. Estoy hablando de una enfermedad que tiene un tratamiento bastante complejo, farmacológico, psicoterapéutico, ya sea de apoyo, ya sea cognitivo-conductual, más que cognitivo-conductual, conductual, terapia ocupacional, enfermería. Es una enfermedad que requiere un trabajo y un tratamiento multidisciplinar. Estando bien, estando estable, pueden trabajar. Se asombrarían ustedes de la cantidad de pacientes que yo tengo, no por ser yo, sino que existen, que están trabajando en mercados, que son abogados, que son médicos, y tienen esquizofrenia, tienen trastorno bipolar, tienen trastorno por ansiedad generalizada, pero la gente se queda callada porque tiene miedo de esto, de lo que yo comenté al inicio, que los vean mal, que los tiren del trabajo, perder la credibilidad. Yo no los estoy invitando, si ustedes tienen un trastorno mental, a que lo comenten, porque eso forma parte de su historia clínica. Y como tal, es privada. Pero les estoy diciendo a los que no lo tienen, qué clase de situación social estamos viviendo en la cual una persona tiene que avergonzarse por estar enfermo. Forma parte del estigma también
que los recursos en medicina no se deriven a salud mental como sí que se derivan a otras unidades. Si ustedes ven riesgo-beneficio, en el sentido de lo que yo voy a dar para esta enfermedad, siendo una enfermedad de gente joven, el tratamiento es imperante, porque si no, esta persona, vamos a hablar de dinero, va a ser una carga económica, y estamos hablando de gente súper joven que se enferma. Y esta parte sí es muy mía y muy de psiquiatra de sala. Nos esforzamos, trabajamos en equipo, todo bien, y cuando se va a buscar un piso tutelado, que eso existe, el que no lo sepa, un piso tutelado es un piso donde una persona que es un tutor, y entonces la persona con enfermedad mental puede ir allí progresivamente, bueno, en fin, no hay. Y cuando uno va a pedir que valoren el grado de dependencia de una persona, que es una situación en la cual el Estado español reconoce que esa persona tarda un año o más. Entonces, claro, es una situación que complica aún más todo lo que les acabo de decir. A ver, me dicen por ahí que llevo 40 minutos hablando. Es cierto. Ya por ahora lo cortamos. Me pasan preguntas. Dice, doctora, ¿una persona que tiene ideas delirantes se puede desmontar esa realidad en su mente? Mire, una persona que tiene un trastorno por ideas delirantes, primero tiene que de verdad tomar un antipsicótico. Yo no estoy haciendo una oda ni una poesía a los antipsicóticos. Tienen que encontrar un antipsicótico que les siente bien, que no genere o genere los mínimos efectos secundarios. Y con suerte, lo más probable que pueda pasar, y digo con suerte porque si esa idea delirante lleva muchos años con esa persona, lo más probable es que esa idea se encapsule. ¿Qué significa en psiquiatría encapsular? Es que esa idea se guarde en una cajita y se quede apartada y no haya una alteración de conducta o de pensamiento, una interferencia, una afectación en su vida afectiva, conductual. Todavía aún mejor, si eso se pilla a tiempo, pudiera ser que en algún momento la persona haga una crítica. Yo creo que en un trastorno delirante, esto es muy complicada esta pregunta, ¿vale? Porque yo no sé a qué se está enfrentando la persona que me lo hizo. ¿Necesita el antipsicótico? Sí que la necesita. Estando de forma estable a nivel cognitivo y sobre todo por darse cuenta de que esta persona está sufriendo y que el entorno también está sufriendo, muchas personas, muchos enfermos ponen de su parte para intentar llevar a nivel de psicoterapia o con un psicólogo, su psiquiatra hace psicoterapia. Y más que desmontar, es que miren, a usted no le interesa caer con su familiar o lo que sea esta persona para usted en un tengo razón yo, no tienes razón tú, no, a usted lo que le interesa es que estén bien. Entonces, si esa persona se toma su tratamiento y el tratamiento es lo suficientemente eficaz como para encapsular la idea, y a nivel psicológico, psicoterapéutico, con el psiquiatra, con el psicólogo preparado para manejar esto, porque es complicado, y encapsula, aparta esa idea, usted lo que tiene que... O sea, ese es el objetivo, calidad de vida. Luego otra persona me pregunta que si el trastorno de personalidad límite también es genético. Los trastornos de personalidad límite no entran dentro del espectro psicótico. Y esta pregunta creo que merece otro live. Sí que es verdad que los trastornos de personalidad, ya sea porque uno ha visto en su casa ciertos estilos de resolución de problemas y tal, sí que es verdad que se ha descrito cierta heredabilidad, pero es una respuesta bastante larga. No puedo decir que son 100% genéticos, no lo son, ¿vale? Luego me preguntan, doctora, ¿por qué la medicina no cura a ciencia cierta estos trastornos? Esta es una pregunta maravillosa. Esto es una pregunta maravillosa. Mire, cuando yo decidí, o sea, yo siempre he querido estudiar la mente, siempre. Yo sabía que lo mío estaba del cuello para arriba. Y de una de otra manera el psiquiatra tiene el reto de estudiar un órgano no tangible. Yo les digo, de verdad, sí, y voy a hacer un live si
porque lo quiero hacer acerca de cómo ha evolucionado la psiquiatría. Creo que nos merecemos ese live todos. Ustedes que me siguen será por algún interés y yo por lo que practico. Son trastornos complejos. Ojalá fuera tan fácil. Esta es mi segunda especialidad, ¿vale? Esto no es como cuando un abuelito tiene 80 años, uno le manda a hacer una radiografía, ve la placa y entonces hace un cultivo del esputo, de lo que esputa, pide uno un antibiograma y le dicen que tiene neumonía y le pasan una lista de antibióticos que le puede dar. Esto no funciona así de fácil. No estoy desmeritando ninguna especialidad, ¿eh? Pero si se ha dado cuenta usted, la persona que me hizo esta pregunta, de todos los factores que influyen para esto, también tiene que darse cuenta de que el tratamiento no puede ser un único tratamiento de forma exclusiva. Pero cada vez más la ciencia y los estudios, porque ya estoy cansada, muy cansada que se diga que la psiquiatría es una pseudociencia. Señores, la medicina no es una ciencia pura, pero ninguna de sus ramas. Cuando uno habla de ciencia pura, quiere decir que uno puede replicar ese experimento y ese experimento siempre va a ser lo mismo. Estos son matemática, física y química y sus añadidas. La medicina no es una ciencia pura, sencilla y llanamente, porque una neumonía no es igual en todos los pacientes. Una amigdalitis no evoluciona igual. Un embarazo no evoluciona igual, mucho menos una esquizofrenia. Ciertamente, dentro de las especialidades médicas, la especialidad más heterotópica, es decir, que toca diferentes tópicos, es la psiquiatría. Y hay muchos factores ambientales, imagínense ustedes, factores hasta de virus cuando uno está embarazado, factores genéticos, pero cada vez nos acercamos más. Antes no había tratamiento, o sea, antes de verdad no había tratamiento. Y esto de verdad lo voy a explicar en un live acerca de la historia. Ahora, aunque no hay una cura para la esquizofrenia, porque no la hay, es una enfermedad crónica, no quiere decir que no haya un tratamiento. Pero esto no está muy lejos de la hipertensión, ¿no es cierto? La hipertensión no tiene cura. La diabetes tampoco tiene cura. La ciencia no ha dado con la cura con la diabetes. La gente se inyecta insulina. Entonces cuando me dicen para estos trastornos, no. Hay que convivir con esto. Hay muchas enfermedades, hipertensión, diabetes, ictus, muchísimas enfermedades que solo tienen tratamiento y no tienen cura, pero por lo menos hay un tratamiento. Entonces, no pertenece nada más a estos trastornos. Luego, doctora, ¿cree que muchas veces se confunden los síntomas negativos? El paciente está mejor porque lo asociamos a menos productividad. Esto es una pregunta muy importante. Los síntomas negativos, es decir, que un paciente se quede tranquilito, que casi no piense, nosotros no queremos eso. Eso es una evolución súper mala de la enfermedad. El paciente no está mejor. El paciente está teniendo síntomas negativos, que son bastante más difíciles de tratar que los productivos. Efectivamente, el paciente no está mejor. A la persona que me preguntó esto, se confunden. Se confunden muchísimo, tienes razón. La persona que me hizo esta pregunta es un compañero, es un enfermero especialista en salud mental, porque hay enfermeros que se especializan en salud mental. Esta parte ya la contesté y no sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Alguien me dice qué grande eres, ya sé quién me lo dijo, tú también, muchísimo más que yo, es una enfermera, una pasada enfermera. Otra persona me dice, es un tabú en la sociedad, Joana. ¿Es un estigma? Sí. Por eso yo, a esta hora, estamos nosotros aquí conversando de esto. Todavía es un estigma. Cuando haga el live de la historia pero va a ser súper bien porque tengo varias ideas para ese live. Nos vamos a dar cuenta por qué todavía hay ese estigma. Hay un video, a la persona que me lo preguntó, es un video largo acerca del estigma que lo voy a cortar para que sea más fácil de ustedes para verlo.
Luego hay falta de recursos con respecto a pisos tutelados. Es lamentable, lo es. Hay falta de recursos con eso. Pisos tutelados, viviendas supervisadas. Hay falta de trabajadores sociales. Hay falta también de ayudas sociales, de centros de inserción. Y ustedes saben por qué es esto. Para que esto ocurra, el sistema sanitario tiene que tener dinero. ¿Nunca se lo han pensado? Porque en un presupuesto sanitario se dedica más dinero, se da más dinero a otras especialidades, tipo cardio, tipo... que a mí me da igual, que yo también tengo otra especialidad. Eso se llama estigma estructural. O está dentro del estigma estructural. Imagínense hasta dónde llega el estigma. Hasta cómo reparto el dinero. Lógicamente, si no hay dinero, no se pueden crear plazas de trabajo, no. Eso es un estigma estructural, ¿vale? Aunque supongo que ahora con el aumento, eso es lamentable, de la necesidad, en algún momento, ese estigma estructural, ya sea por conveniencia política o lo que sea, no voy a entrar en esos temas, pues eso, ha de mejorar. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. La persona que me está pasando las preguntas, lo digo porque ha sido para mí muy agradable compartir con las 15 personas que están conectadas, que escucharme aquí hablar tanto tiempo ya lleva lo suyo. Creo que ya contesté las preguntas. Hay medicamentos para síntomas negativos. Hay antipsicóticos que son reguladores, ¿cómo explicar? Parciales de la dopamina. Es decir, no la bloquean completamente, sino que inhiben y desinhiben. O sea, bloquean el receptor de dopamina y lo desbloquean. Esta clase de medicamentos ayudan, o sea, están más indicados para síntomas negativos, no tanto para los productivos, pero sí para los negativos. Sí, se ha visto. Luego es que los síntomas negativos también pueden aparecer o sea, hay que tener cuidado porque las personas con trastornos psicóticos se pueden deprimir. También hay que hacer un diagnóstico diferencial entre si son síntomas negativos o depresiones. No sé si hay alguna otra pregunta más, porque no la veo. Si la hay, lo digo porque pronto ya tenemos que cortar. ¿Cómo los ayudamos cuando no quieren asistir y cuando no tienen voluntad para nada? Esto es importante, esta pregunta que me acaban de pasar. Miren, ser familiar de un enfermo mental es súper difícil. Ya está. O sea, no me voy a ampliar, no voy a amplificar esto, pero es súper difícil. Y es súper difícil porque uno no ve exactamente los síntomas, lo que ve es el resultado del comportamiento, porque mucha gente efectivamente forma parte de la clínica de la enfermedad, tiene anosognosia y no se da cuenta de lo que le está pasando y no quiere ayuda. Pero hay cosas en las cuales no se debe de negociar en la casa, ¿vale? Hay cosas que sí y hay otras que no. La violencia en ningún momento es negociable. Ya les dije que no son personas más violentas que usted y que yo. Es probablemente que en el momento en que la persona abandone el tratamiento, comience con clínica propia de que si me quieres matar, lógicamente me quiero huir. Y si quiero huir y me detienes, pues yo me defiendo. En ese momento, es un momento muy duro para la familia. Les recomiendo que se turnen, que no siempre sea la misma persona la que llame al 112, si es necesario. Pero cuando hay que poner un tratamiento y cuando hay que ingresar, eso no hace por coartar la libertad del paciente, no. Si una persona tiene un infarto, tiene que ingresar. Yo no estoy coartando la libertad de nadie. Sí que es cierto que en un trastorno psicótico, por definición, esa persona en ese momento no está en uso de sus facultades mentales. Entonces, claro, uno es el que decide si ingresa o no.
pero no es un acto de ingresar a alguien en contra de su voluntad, sencillamente porque en ese momento no está en uso de sus facultades mentales. ¿Vale? Usted puede ayudar a su familiar recordándole la cita al psiquiatra, recordándole, dependiendo del grado de defecto, o sea, a nivel de conducta. En cuanto a la alimentación, puede irlo a buscar, a llevarlo al psiquiatra. Puede también apoyarlo en hacer alguna actividad física. Es bastante amplio, pero ayuda sí que se puede dar. Pero no olvidemos que dentro de esa ayuda siempre tiene que participar, siempre, pocas veces digo siempre, un profesional de la salud, porque es difícil, ¿vale? Es difícil. De hecho, se hacen psicoeducativos para familiares. Deberían de haber más grupos para apoyos de familiares apoyo para familiares con personas psicóticas. Yo trabajo mucho con la familia, pero quiero decir que esto debería ser debería ser el común denominador. Y bueno, yo creo que por ahora las ideas claras en cuanto a síntomas, en cuanto a prevenir, en cuanto al origen. Me queda decir nada más una cosa, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen más en la recaída? El primero, sin lugar a dudas, el abandono del tratamiento. Multiplica por 7 el riesgo de recaída. El segundo, ya lo conocemos, el consumo de tóxicos. Y el tercero es que esta persona del espectro psicótico sufra un impacto emocional, un estrés muy fuerte. Si ya le estoy diciendo que una persona sin trastorno psicótico puede hacer un episodio psicótico, imagínense una persona con trastorno psicótico que recibe un impacto emocional importante, pues sí, puede causar que la persona tenga recaída. Y lo último que voy a decir, no se confunda en ningún momento. Una persona que padezca un trastorno psicótico se toma su tratamiento y no siempre está psicótico. La enfermedad es crónica. No tiene cura, es verdad, pero sí tiene tratamiento. Y segundo, va a brotes. En medio de esos brotes, mientras más distanciados los brotes, mejor. Esa persona está igual que usted y que yo. Tendrá sus peculiaridades de su personalidad, como usted y como yo, su carácter, su forma de ser. No son para tenerles miedo. No es una vergüenza tener un familiar que tenga esquizofrenia. No es no es una vergüenza tener un familiar deprimido que haya tenido síntomas psicóticos. No es una vergüenza haber estado muy ansioso y explotar. No es signo de debilidad. En ningún momento de este live he hablado o he comentado como factor predisponente la debilidad. Eso no lo es. Y bueno, yo estoy segura que estamos dando pasos progresivos a nivel de la psiquiatría alimentaria, a nivel de genética, a nivel de la epigenética, a nivel psicofarmacológico, a nivel, o sea, en diferentes niveles en los cuales ya ni siquiera, por lo menos aquí en España, no existen manicomios. Que en su momento, ahora lo vemos, manicomios horrorosos, pero en su momento fue lo único que pudo hacer la sociedad para que estas personas no murieran por suicidio o de hambre en la calle por ahí o apaleados por otra persona. Entonces, es increíble. Antes una persona se tomaba un antipsicótico y ese antipsicótico le causaba efectos secundarios horrorosos. Los efectos secundarios de los antipsicóticos hay para dónde elegir. Si alguno de ustedes que me está escuchando a posteriori padece de psicosis y tiene algún efecto secundario, no se quede callado, hable con su médico, busquen un perfil mejor, pero no se deje el tratamiento. Antes de dejarse el tratamiento, hable con su médico, explíquele, mira, esta me está dando disfunción sexual, por ejemplo, y se cambia porque hay diferentes tratamientos. Incluso hay tratamientos que se pueden poner cada 6 meses y ya está. Pero bueno, como les digo, esto no es una clase de farmacología y no quiero meterme con eso porque luego dicen que le estoy haciendo que los psiquiatras solamente medicamos, cuando en absolutamente todas las guías de psiquiatría va la parte de psicofarmacología apoyado y sustentado en psicoterapia.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que han compartido conmigo. Ha sido importante porque yo todas mis mañanas las paso trabajando con pacientes en la sala de agudos y los veo y veo su sufrimiento y veo el sufrimiento de sus familias y también veo cuando entran en una situación de enfermedad aguda y cómo se van a casa. Y les pesa más el estigma, el estar separados de la sociedad, el no poder conseguir trabajo, el tener vergüenza por tener la enfermedad, que la propia enfermedad. Es súper injusto, ¿no? Sentirse avergonzado por estar enfermos. Muchísimas gracias a todos de verdad. Como siempre les digo, saludos y mucha salud. Siempre, mucha salud, es lo más importante. Un besito a todos. Si ven esto a posteriori y me quieren hacer una pregunta, abierta estoy a responder lo que sea. Besito.